Bueno, la clase de hoy es sobre activación de las células B y cómo eso da lugar a la respuesta de anticuerpos. Y bueno, concretamente lo que vamos a ver es qué tipos principales de linfocitos B hay, porque muchas veces hablamos en genérico, pero hay distintos tipos de linfocitos B. Cómo circulan estos linfocitos y se activan. Las características que tiene la respuesta de anticuerpo, ya sea con participación de células T, que sería T dependientes, o sin participación de células T. Y bueno, luego el proceso de maduración de la afinidad y la generación de memoria de células B. Bueno, los anticuerpos, como ya sabemos, son proteínas que tienen dos cadenas, una cadena pesada y una cadena liviana, y son uno de los elementos sustanciales de la respuesta inmune para combatir las infecciones, tanto las infecciones virales como bacterianas, como de hongos, parásitos, etc. Algunas de estas funciones, como vemos acá, en realidad dependen casi exclusivamente del sitio de unión. Este sería el caso de un virus que es neutralizado por anticuerpos que se unen a la proteína del virus que está involucrada en la infección de las células. Esa neutralización tiene que ser en una gran extensión y para eso se precisan generalmente concentraciones altas de anticuerpos, o lo que se precisa también es tener anticuerpos de muy alta afinidad, de tal forma que aunque haya un bajo nivel de anticuerpos, la mayoría de los anticuerpos estén formando estos complejos. Pero bueno, lo importante, sí, desde el punto de vista de lo que vamos a ver en esta visión panorámica de las funciones de los anticuerpos, es que la función de neutralización esencialmente depende de los sitios de unión del anticuerpo. Hay otras funciones como la opsonización, donde el anticuerpo se une, por ejemplo, a una bacteria, y a su vez la región Fc puede ser reconocida por una célula fagocítica, un macrófago, un neutrófilo. Y bueno, el hecho de que ahora haya un anticuerpo unido, dado que estas células tienen receptores para la región Fc del anticuerpo, entonces la fagocitosis pueden dar o puede ser más eficiente que la fagocitosis directa, digamos, a través de los receptores de la inmunidad innata. Otra función importante de los anticuerpos es unirse sobre una superficie, como una superficie, como sería la superficie de una bacteria, y eso genera un acúmulo de receptores Fc, y eso es un sitio de activación para este complemento, este factor de complemento, el C1q, que da inicio a la vía clásica de activación del complemento. También las IgM pueden activar lo que no. Acá estamos esquematizando lo que sería una IgG, ¿verdad? Bueno, y después tenemos lo que es la citotoxicidad mediada por anticuerpos, en lo que funciona debido a que sobre la superficie de una célula blanco, y típicamente una célula blanco va a ser una célula infectada, esa célula blanco probablemente expresa en su superficie moléculas que derivan del agente infeccioso, y lo más probable es que estemos hablando de un virus, y muchos virus tienen un estadio en el cual su ensamblaje depende de que partes de sus proteínas primero se asocien en la membrana de la célula, sobre todo ese caso de los virus envueltos. Bueno, esos antígenos pueden ser reconocidos por los anticuerpos, y acá hay algo parecido, que hay un receptor Fc, como hay acá, que puede ser distinto al que usan las células fagocíticas. Este es típicamente el que se llama receptor gamma 3. Bueno, pero el asunto es que
hay células como las natural killer que tienen este tipo de receptores y bueno, esto permite una conexión y una activación de estas células que van a inducir la apoptosis de esta otra. Así que estas son las 4 funciones principales que vemos asociadas a los anticuerpos. Y vamos a ver un poco en la clase de hoy cómo la respuesta al anticuerpo se va a ir desarrollando de una forma que apunte hacia alguna u otra de las funciones o varias de estas a la vez. El otro punto importante, que también es algo que ustedes ya saben, es que la capacidad de reconocimiento de los anticuerpos, que se caracteriza por ser muy específica. ¿Qué quiere decir muy específica? Quiere decir que puede distinguir a su antígeno, puede unirse a su antígeno, pero no se une a cualquier antígeno y no se une a casi ningún otro antígeno. Siempre puede haber algún grado de reactividad cruzada, espuria o ocasional, pero en general ante un universo muy grande de antígenos, si nuestro anticuerpo reconoce solamente al anticuerpo en cuestión, ahí hablamos de que es muy específico. En la clase de hoy vamos a mencionar que hay algunos anticuerpos que se caracterizan por tener lo contrario de esto, es decir, tienen un sitio de unión que puede acomodarse a distintos antígenos. Son polireactivos. El costo es tener una unión de baja afinidad en ese caso. Porque la afinidad es el otro parámetro que nos interesa, que también caracteriza esta interacción. No qué tan exclusiva es, eso es especificidad. Cuando hablamos de afinidad, lo que estamos hablando es de qué tan fuerte es esta interacción. Y ahí estamos hablando del resultado de un montón de suma de interacciones a nivel molecular, ya sea fuerzas hidrofóbicas, interacciones por carga, etc. Bueno, y bueno, nosotros, ustedes también ya saben que el sitio de unión de los anticuerpos está constituido por 3 regiones que varían mucho, que son las regiones que terminan estando acá, ¿no? O sea, no hay mucho misterio eso. Se llaman las regiones determinantes de la complementariedad, son muy variables en comparación al resto de la molécula del anticuerpo, que es muy constante, ¿no? Estos son los dominios variables, el resto son dominios constantes, pero dentro de los dominios variables que serían estos dos, las regiones altamente variables están concentradas acá. Son 3 CDRs del lado de la cadena pesada y 3 de la cadena liviana. Y el CDR3 tiene un rol central acá. Si ustedes se acuerdan de la clase de diversidad, generación de diversidad, y estaría bueno que cuando estén por acá, si están mirando esto, vuelvan a repasar un poquito, van a ver que el CDR3 de la cadena pesada y el CDR3 de la cadena liviana son los CDRs donde más diversidad se genera. Y por lo tanto, es lógico que evolutivamente se hayan ubicado en el centro del sitio donde el anticuerpo une. Esta es la visión desde arriba, como lo ve el antígeno. Bueno, después acá hay una pregunta retórica, que es, todos los anticuerpos tienen este tipo de estructura, así, una cadena así, una estructura monomérica con 2 sitios de unión y un FC. Y bueno, la respuesta es que no, porque algunos tienen, son poliméricos, como este que está acá, pero además, o este que está acá, ¿no? IgM, IgA, donde acá hay 5 moléculas unidas a través de una pieza J y puente de sulfuro, y acá está la pieza J y puente de sulfuro también, y hay 2 moléculas unidas. Pero aparte de eso, en la región FC tenemos unas variantes, ¿no? Este FC, que es el de la IgG, no es el mismo que el de la IgD o IgE, y eso determina con qué células pueden interactuar a través de esta región los anticuerpos.
en general vamos a ver que la mayoría de los receptores para la región FC que vemos en el curso y que tienen un rol muy importante son para el FC de las IgG, ¿no? Entre otras cosas porque la IgG es la inmunoglobulina más abundante en el suero y por lo tanto eso tiene sentido. Otras células como las células orientadas a reaccionar contra parásitos e insectos, como los eosinófilos y pasiófilos y mastocitos, tienen receptores para este tipo de molécula, ¿no? Para IgE. Bueno. Así que tenemos, eso es obviamente cosas que ustedes ya sabían y que repasamos un poco para empezar la clase. Lo otro que vamos a comentar es que los linfocitos vírgenes, otra vez lo mismo que en el caso de las células T, hablamos de linfocitos vírgenes, B vírgenes, cuando estamos hablando de células B o linfocitos B que todavía no encontraron su antígeno, ¿no? En la periferia. Pueden haberlo encontrado en el desarrollo, esa es otra historia. Pero para nosotros los linfocitos vírgenes son los que salieron de la médula ósea y que van a madurar, como vamos a ver en la clase pasada, y bueno, ese va a ser el pool del cual podrán generarse los anticuerpos ante un dado desafío, ¿no? Ya sea la vacunación, una infección, lo que sea. Bueno, los linfocitos vírgenes entonces van a salir de la médula ósea y van a empezar a circular. Y el patrón de circulación es igual que como veíamos para los linfocitos T. O sea, esporádicamente van a pasar por un ganglio y a través de las vénulas del alto endotelio van a salir de la circulación y van a entrar al ganglio y van a migrar hacia la zona B, porque tienen afinidad por ese territorio. Y bueno, van a ir a estar un tiempo en la zona B y luego, si ahí no apareció el antígeno que los movilice a cambiar de fenotipo, van a volver a salir del ganglio por la vía de linfáticos aferentes y bueno, van a recorrer distintos ganglios en ese camino y finalmente van a entrar por la vena subclavia. En la vena subclavia va a descargar la linfa y ahí vuelve otra vez a la circulación y ese recorrido, ¿no? El asunto es que si tenemos un sitio de infección y tenemos llegada de productos del sitio de infección, entre las cuales va a haber citoquinas proinflamatorias, este ganglio ya no va a ser el mismo, ¿no? Acá va a haber otras señales, y si un linfocito B que estaba circulando, un linfocito B virgen que estaba circulando, se encuentra con su antígeno, bueno, ahí empieza el proceso que vamos a llamar de activación de linfocitos B y que es lo que vamos a ver ahora en más detalle. Pero antes vamos a definir un poco las poblaciones que tenemos de linfocitos B. El prototipo de linfocito B es el que llamamos linfocito B folicular o linfocito B2. ¿Por qué digo el prototipo? Porque este es el linfocito que va a generar los anticuerpos de alta afinidad, con cambio de clase, etcétera, etcétera, y es el representante típico del funcionamiento de la inmunidad adaptativa humoral, o sea, de producción de anticuerpos. Pero este linfocito, para activarse, requiere de células T, que son de lenta activación, como lo son ellos en sí mismos. O sea que para que se activen, su activación en cierta forma depende de señales propias que va a recibir, pero también depende de que se hayan activado previamente linfocitos T, porque no es cualquier linfocito T, como vamos a ver, sino que los que lo pueden activar son linfocitos T que van a reconocer péptidos sobre el MHC de este linfocito B. Eso lo vamos a ver en detalle hoy.
Bueno, estos son responsables de la respuesta sistémica. La respuesta sistémica es de la producción de anticuerpos que vamos a encontrar en la sangre y que desde la sangre van a ir a los tejidos. Y bueno, la activación es en los órganos linfoides secundarios y la producción de anticuerpos que vamos a ver es inicialmente IgM y luego va a derivar en IgG, IgA, IgE. Y estos son los linfocitos B, las células B que van a dar lugar a células plasmáticas que van a secretar los anticuerpos y a células B de memoria que van a ser la reserva para montar una nueva respuesta si volvemos a tener el desafío más adelante. Pero bueno, hay otros tipos de anticuerpos. Tenemos los linfocitos de anticuerpos, perdón, de células B. Tenemos los linfocitos B1 y los linfocitos B de la zona marginal. Estos linfocitos, ven que acá decía funcionamiento adaptativo. Estos tienen un funcionamiento que está entre medio de ser innato y adaptativo. Sobre todo estos están más cerca de lo innato y acá están más a medio camino. ¿Por qué la característica esta de ser innato? Porque gran parte de la activación de estos linfocitos depende, por un lado, de que tenga receptores para PAMPs, o sea que el estímulo de activación, a diferencia de estos que el estímulo principal es el que le dan las células T, acá son los PAMPs que vienen del sitio de infección. Y bueno, eso es en cierta forma es lo que les permite activarse tempranamente, porque eso va a ocurrir enseguida. No necesita que se desarrolle una respuesta de células T previamente. Y bueno, y la otra cuestión es porque su reconocimiento a veces está un poco predeterminado a través de ciertos eventos de recombinación génica que dan lugar a especificidades conservadas. Es como si algunos de los anticuerpos que producen alguno de estos clones es casi como si fueran receptores para PAMPs. Pero hasta eso lo vamos a ir desarrollando de a poco. Lo importante es que estos pueden actuar más rápidamente y no requieren de células T. Los linfocitos B1, como vamos a ver, se desarrollan en la etapa fetal y luego colonizan esta cavidad, que es la cavidad de mucosas, ¿no? La mucosa respiratoria y la mucosa intestinal y también los genitales. Bueno, y tienen como característica principal que producen la IgM y en las mucosas producen IgA, que son polireactivas, eso que comentábamos hace un rato, que su sitio de unión tiende a poder reaccionar con distintos antígenos. Es todo lo contrario a la alta especificidad de los anticuerpos que vamos a ver que producen estos linfocitos. Los B1 son los responsables de la producción de lo que llamamos anticuerpos naturales. ¿Cómo definimos los anticuerpos naturales? Los anticuerpos naturales en realidad son moléculas, en su mayoría son IgM, aunque hay también anticuerpos naturales IgA. Son anticuerpos que se producen en ausencia de antígeno. Y son algunas recombinaciones génicas, esas que están muy orientadas al reconocimiento de PAMs, de algunos patógenos, de algunos componentes que están presentes en los agentes infecciosos, y también de componentes propios. Esos son el tipo de cosas que reconocen los anticuerpos naturales. Son componentes propios que obviamente no están vinculados a generarnos un daño, sino, por ejemplo, a eliminar elementos residuales, etc. Ahora lo vamos a ver en particular. Y bueno, la respuesta de estos
células se caracteriza por una pobre inducción de memoria. A veces directamente se dice que no generan memoria, pero como ese, aunque sea el paradigma, a veces hay algo de una mejor respuesta en un segundo encuentro. Y bueno, y después tenemos los linfocitos, la otra población de linfocitos de estos tipos T independiente, son los B de la zona marginal. ZM quiere decir zona marginal y refiere al sitio donde lo podemos encontrar acá en el vaso. Este es el vaso de un individuo. En otros animales también están en el vaso células equivalentes. Estos están especializados en responder rápidamente contra antígenos que pueden aparecer en la sangre o agentes infecciosos que pueden aparecer en la sangre. Se parecen bastante a estos en términos de que tienen una fácil activación, que tienen receptores para PAMS y que secretan principalmente IgM. Pero en algunas circunstancias, si aparecen otras células involucradas, pueden también hacer un cambio de clase en los humanos a la producción de IgG2. Estos linfocitos también, si son capaces de presentar en su MHC, también pueden activarse en forma T dependiente, o sea, pueden como moverse para dar una respuesta más parecida a esta. Por eso les decía que estos están más a medio camino. Y bueno, también se asume que tienen pobre inducción de memoria. Entonces, esas son las tres poblaciones de linfocitos B que tenemos estas que son T dependientes y estas T independientes. Entonces, vamos a ver un poco cómo se activa cada una de ellas. Acá hay algo que es común para la activación de todas las células B, para todos los linfocitos B virgen. Y es que cuando se da el entrecruzamiento de los receptores de lo que llamamos el BCR, que es el anticuerpo de superficie más las dos cadenas que transmiten la señal, esto es el BCR, esto que está acá. Cuando se cruzan dos BCRs o más, se forma cambia la distribución de los BCRs que antes estaban en la membrana, en la membrana estándar de la célula y pasan a la zona de la membrana que denominamos de lipid wrap, donde esto es lo mismo que vimos para los linfocitos T, que tiene alto contenido de colesterol y glicofingolípidos. Entonces, el entrecruzamiento le promueve que se instalen en esta zona donde están estas quinasas que comienzan el proceso de fosforilación parecido como lo veíamos para el linfocito T. Eso es una primera forma de empezar el proceso de activación. Otra forma es cuando el BCR se puede combinar con un antígeno que es capaz a su vez de unirse a otro receptor del propio linfocito B. Y estos receptores son receptores para el complemento, en particular CR2. CR2 es capaz de unirse a los fragmentos que se generan a partir de C3 y como ustedes se acordarán del complemento o lo verán cuando lo repasen, la activación del complemento permite que se exponga un enlace tioéster que facilita que componentes del complemento se unan a residuos nucleofílicos. Entonces, cuando venimos de un sitio de infección, vamos a encontrar comúnmente que los antígenos que llegan al ganglio, los antígenos que están llegando al ganglio están modificados por el complemento. Entonces, por este lado se va a unir el BCR y por acá
este componente del complemento se va a unir acá. Bueno, esas son lo que llamamos la primer señal, pero esto no es suficiente para que se activen los linfocitos B, vírgenes, ¿no? Pero sí es la primera señal. Entonces hay dos formas de generar la segunda señal. Uno es directamente a partir de ciertos antígenos microbianos y el otro es la interacción con células T, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Entonces, las células de tipo B1 y las células B de zona marginal pueden activarse en forma T independiente si el antígeno cumple la condición de ser, por ejemplo, capaz de entrecruzar un gran número de receptores o de tocar los receptores para PAMPs que tiene la célula B. ¿tá? Esta sería la célula B, este sería el antígeno, y el antígeno, que es una estructura grande, entrecruza y además tiene componentes que tocan los receptores para PAMP. Y la otra forma es, que sería la T dependiente, requiere que los BCRs se entrecrucen, como pasa acá, y esto da una primer señal de activación al linfocito B, pero además promueve la internalización de este complejo que se formó, y eso hace que a partir de esta proteína dentro del linfocito B se generen péptidos que son cargados en el MHC, y eso recluta linfocitos T que ahora pueden activar al linfocito B. ¿tá? Este sería un linfocito TSD4, este un MHC de clase 2. Bien, acá, como ven, ya va adelantando algo que vamos a ver, que lo que esta célula secrete luego va a condicionar también la forma en la que la célula B se va a activar. Y cuando digo la forma, es sobre todo más adelante, cuando haga cambio de clase de anticuerpo, bueno, eso va a depender de esta citoquina que se secreten. Así que dos formas de activación que todas tienen en común, arrancan, digamos, por el entrecruzamiento de receptores BCR, ya sea directamente o indirectamente con otro receptor. Y bueno, esto ya se los comenté, los linfocitos que participan en una y otra de las vías de activación. Bueno, ahora vamos a conversar un poco sobre lo que es la activación, la respuesta T independiente, donde otra vez los protagonistas van a ser las células B1 y B de la zona marginal. Entonces, estas células B1 se generan, se desarrollan en la etapa fetal y en el hígado del feto. A diferencia de lo que va a ocurrir en la adultez, que la generación de células B va a ser en la médula ósea. ¿no? Pero acá, en la etapa fetal, es en el hígado, se producen estas células B1, que luego en la adultez se van a autorrenovar. Las produjo el hígado fetal, salieron a periferia, se ubicaron en los territorios para los cuales tienen tropismo, que son la cavidad peritoneal y la cavidad del aparato respiratorio. Las mucosas, ¿no? En la zona por debajo de la mucosa, en estos territorios. Y bueno, y ahí vamos a tener poblaciones que van a estar asociadas a la producción de anticuerpos naturales, o sea que espontáneamente, aún sin tener encuentro con los antígenos, van a empezar a producir anticuerpos. ¿no? Y vamos a tener otros tipos de linfocitos B1 que se van a activar cuando encuentren el antígeno. ¿tá? Y estos son los que dan lugar a la IgA de mucosas y IgM de mucosas. Y van a ser, su especificidad va a estar determinada por los antígenos que se encuentran en ese momento. ¿tá? O que se encontraron antes y bueno, se volvieron a reestimular.
Las B de la zona marginal, como veíamos recién, están en el vaso. Están en una región particular que hay en el vaso que lo hace distinto de otros órganos linfoides secundarios, que es una estructura, esta la de la zona marginal, donde la sangre es como que se encharca, ¿no? La sangre viene por capilares, viene encerrada, pero acá hay cierta permeabilidad para que pasen los componentes de la sangre. Y entonces estas células B de la zona marginal, que sería esto que está representado acá, tienen una gran oportunidad de interactuar con los componentes que vienen de la sangre. Y acá hay muchas células además que pueden participar en el proceso, ayudando al proceso, ¿no? Pero bueno, esto les da un lugar estratégico para poder participar en el control de infecciones que se puedan estar dando en el sistema sanguíneo, ¿no? Para infecciones sistémicas. La producción principal es IgM, como ya mencionamos, y puede eventualmente evolucionar a Ig2. Y lo que es muy importante que ustedes recuerden es que cualquiera de estas dos poblaciones celulares, una característica que tiene es la capacidad de reconocer directamente PAMs, ¿no? Y activarse directamente por esa vía. Bueno, muy bien, entonces, ¿cómo se va formando la respuesta de anticuerpos? Acá apareció la infección, ¿no? Cualquiera de las respuestas que vamos a ver va a tomar cierto tiempo. Las T independiente menos tiempo, las T dependiente va a haber una inicial y una secundaria, y van a tomar bastante más tiempo. Pero al momento de la infección ya podemos tener anticuerpos que nos protejan. Y no estoy hablando de que tuvimos un contacto previo, ¿ah? Si aparece un nuevo agente infeccioso, podemos tener cierta protección porque, como dijimos, hay unos anticuerpos, que llamamos anticuerpos naturales, que aunque se generaron sin haber encontrado el antígeno, pueden reaccionar con antígenos que están presentes en el agente infeccioso. Y los anticuerpos naturales son producidos sobre todo en su enorme mayoría por las células B1, aunque estas, las B de la zona marginal, pueden tener también cierta participación. Pero básicamente anticuerpos naturales son producidos por las células B1, en particular una población que expresa la molécula CD5. Es interesante ver que mientras que un ratón normal tiene todos los isotipos de anticuerpos, porque acá hubo activación de la respuesta inmune, porque siempre hubo encuentro con patógenos, o con elementos del ambiente que promueven la respuesta de anticuerpos. Y después tenemos el caso, la situación de animales que son criados en forma libre de gérmenes. Si un animal es cuidado durante el parto, se evita que se infecte porque se hace en condiciones asépticas y se alimenta en forma aséptica, lo que vamos a ver es que solo tienen IgE. Acá no hubo nunca estímulo antigénico y lo único que vamos a tener son anticuerpos naturales, ¿tá? Los anticuerpos naturales tienen un rol muy importante, cada vez se les presta más atención. Son anticuerpos que tienen polirreactividad, eso yo ya se los mencioné, o sea, reaccionan con baja afinidad con muchos antígenos a la vez, ¿ah? Y además tienen la selección de segmentos génicos que utilizan sufrió un proceso de selección durante la evolución. O sea, no reconocen cualquier cosa como cuando se recombina un linfocito B que va a ser un linfocito folicular. Ahí se va a generar especificidades totalmente al azar. En el caso de estas células B1 que van a
a terminar dando lugar a los anticuerpos naturales, esas hacen recombinaciones que están muy orientadas y están conservadas. Y reconocen componentes como los que se mencionan acá, o sea, reconocen más bien epítopes glucídicos, que no son cualquiera, que son epítopes glucídicos propios, pero no cualquiera, ¿no? Que tienen alguna razón de ser reconocidos. Por ejemplo, glicosilaciones aberrantes que ocurren en tumores, lípidos oxidados, estas cosas que aparecen cuando hubo daño celular y hay que eliminar esos componentes, antígenos que expresan las células apoptóticas, ¿no? Y de esa forma contribuyen a eliminarlos. Y acá, bueno, hay algunos más, ¿no? Esta, la fosfatidilcolina, son anticuerpos que pueden reconocer eso y pueden reconocer también la fosforilcolina en patógenos. Y de tal forma que algunos de estos anticuerpos naturales pueden también actuar luego en el combate de los patógenos. Y estos que reconocen autoantígenos tienen esa función de ayudar a eliminar productos que son proinflamatorios, o sea, los lípidos oxidados son proinflamatorios, los fragmentos apoptóticos, si no se eliminan bien, pueden pasar a ser proinflamatorios. Entonces, de por sí tienen un rol antiinflamatorio, ¿sí? Y hay algunas terapias que son el tratar pacientes con anticuerpos colectados de muchísimos pacientes que se pulean y se les administran, y ahí vienen anticuerpos que tienen este rol antiinflamatorio y se usan, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes. Bueno, cuando hay carencia de estas células se ve susceptibilidad por ejemplo, a Streptococcus pneumoniae, el virus de la influenza, la histeria, etc. Así que tienen su rol. Por eso decíamos que si aparece un agente infeccioso, puede haber una respuesta de anticuerpos que ya está ahí. No porque se haya encontrado antes, sino porque estaban preformados. Bueno, pero luego empieza ya una respuesta que es más vinculada a los antígenos en particular, ¿no? Es una primera respuesta inducida por el antígeno. Y para eso, una de las cosas que dijimos que pasa es que esas células requieren elementos de activación que muchas veces producen el entrecruzamiento de sus receptores de superficie, ¿no? La respuesta de antígenos T independiente puede ser por antígenos como este que ya vimos hoy, que era, esta es la parte antigénica y tiene componentes que activan los PAMs, y un ejemplo típico de esto es el LPS, ¿no? El LPS, ustedes cuando hagan el curso de Inmuno 2 van a ver que se usa, van a hablar de este tipo de activadores, donde tenemos una parte que se une al TOL4, que es un receptor para PAMS, y por el otro lado, en esta región donde están los carbohidratos, se unen a el BCR en particular, que sería lo que tiene este clon. Y estos clones tienen otra especificidad y por lo tanto no unen esta parte. Y ahí no alcanza con el estímulo acá, ¿no? Es el conjunto que da lugar a la activación. Otra forma de activar linfocitos T independientes es la que se muestra acá. Acá pueden prescindirse del componente que toca los PRRs directamente asociado al antígeno, aunque igual puede venir un PAM soluble o vinculado a un microorganismo que lo toque independientemente de estar unido al antígeno. Pero bueno, en estos casos lo importante es que tiene que haber un entrecruzamiento masivo, Muchos BCR tienen que ser acumulados en esa zona de lipid rad
Y eso promueve de por sí la activación directa del linfocito. Y ahí vamos a terminar teniendo secreción principalmente IgM. En otros casos puede ser que además del reconocimiento como estaba acá, haya otros componentes del antígeno que se unen a otras células, como puede ser esta célula dendrítica, y bueno, eso tiene un efecto adicional porque esta célula puede secretar estas citoquinas como las BAF que vemos acá, que no solo activan al linfocito B, sino que pueden incluso inducir el cambio de clase, ¿no? Así que hay dos formas de activación T independiente. Y acá en esta figura anterior que les mostraba, esta capacidad de generar un alto entrecruzamiento es muy frecuente en muchos organismos, ¿tá? Entonces, tanto las bacterias tienen un montón de antígenos repetidos en su pared o en su membrana, y la flagelina el flagelo está compuesto por la proteína esta flagelina, que es una multicopia que se va asociando y forma flagelo. Los virus tienen en su superficie proteínas que están repetidas, ya sean los virus sin envolver, que tienen solo cápside, o los virus envueltos, que tienen sus glicoproteínas o sus receptores de superficie multicopia. Así que hay muchas razones para que haya activación T independiente de linfocitos B, y eso es lo que vemos al principio de cualquier respuesta, ¿tá? Que era lo que estaba acá. Esto va a venir por esa activación T independiente que es muy rápida, es la primera que aparece. Entonces estábamos ahora vamos a ver, a enfatizar, digamos, la importancia que tiene la respuesta T independiente en algunos casos particulares, como es el de las bacterias encapsuladas. Acá hay una foto de una de estas bacterias, no me acuerdo cuál es esta, pero puede ser Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Hemófilo influencial. Esos todos tienen cápsulas de polisacárido. ¿Qué es una cápsula de polisacárido? Un polímero de azúcares que generan estas bacterias, y que cada una de ellas, y cuando digo cada una de ellas, digo dentro de Streptococcus pneumoniae hay variantes que generan distintas estructuras de polisacáridos. Y por eso no es un PAM, porque eso varía a lo largo de los años, cambia, no es una cosa súper conservada. Son estructuras de azúcares que generan cada bacteria particular y cada cepa particular. Pero bueno, esos escapan a los PAMs, no son reconocidos por los PAMs, y eso significa que en la fagocitosis no ocurre, ¿tá? Esto sería la cápsula de polisacáridos. También dificultan el ingreso del MAC, ¿no? Entonces, muchas veces, este es de hecho un mecanismo de evasión de estas bacterias. Acá, los linfocitos T, B, que se pueden activar en forma T independiente, tienen un rol importante, porque si aparece un linfocito que tiene un BCR que puede unirse a alguno de estos azúcares, no a motivo que hay en estos azúcares, entonces el entrecruzamiento va a dar una señal para la activación, ¿tá? Y acá pueden ser células B1 o B de la zona marginal. Esto puede reforzarse porque a pesar de que no pudo insertarse el MAC, pudo haber algo de activación del complemento, entonces puede haber depósito de componentes del complemento que son reconocidos por los receptores que tiene esta célula. Eso lo veíamos al principio, cuando veíamos las dos formas de generar la primera señal. Y bueno, este estímulo, esta primera señal reforzada,
más la interacción directa de los receptores para PAMS que tienen estas células. ¿Recuerdan que B1 y B de la zona marginal tienen receptores para PAMS directos en una proporción importante? Bueno, con estos estímulos es que esta célula se activa, hay algo de proliferación, no tanto como vamos a ver con los foliculares, y empieza a haber producción de IgM. Esa es la grafiquita roja que veíamos que es la primera producción que hay. También puede haber algo de cambio de clase, como mencionamos, si por ejemplo hay células como las células dendríticas y los macrófagos que están siendo activadas en el sitio de infección o en el ganglio donde llegan componentes proinflamatorios, y estas pueden secretar alguna de estas citoquinas, APRIL o BAFF, y bueno, a través de este receptor dar un nuevo estímulo a estas células y ahí puede haber cambio de clase. Estas células de la zona marginal no la tienen muy desarrollada los niños en los primeros años de vida, digamos en el primero o segundo año de vida, y estas bacterias se hacen las vivas en esos casos, y por tanto esos niños son muy susceptibles a estas bacterias, y los típicos dolores de oído de los niños o problemas en la garganta muchas veces están asociadas a bacterias encapsuladas, porque no tienen las B de la zona marginal suficientemente desarrollado. Todavía el sistema ese no está suficientemente desarrollado en el vaso. Bueno, ahora vamos a irnos metiendo en lo que es la respuesta T dependiente. Y acá, acá vamos a usar algo que es como el paradigma de la respuesta T independiente, que es las células se activan por estos mecanismos que acabamos de ver en forma T independiente, o sea, sin la participación de las células T, tienen un aumento y después bajan, ¿no? Acá estamos haciendo, viendo el caso como si hiciera una inmunización con un antígeno que sabemos que es T independiente, no es una infección, esto sería una inmunización con un antígeno T independiente. Habría un aumento de anticuerpos y luego una bajada. Y si hacemos una segunda dosis acá, lo que vamos a ver es vuelve a aumentar y vuelve a bajar, digamos, el paradigma, o en teoría, lo que pasa es que la primera respuesta y la segunda son muy parecidas, ¿no? La respuesta va a ser de IgM, no va a haber cambio de clase, y la memoria va a ser pobre o ausente, ¿no? En general, muchas veces, cuando tratamos de simplificar las cosas, decimos que la respuesta a antígenos T independiente carece de memoria, pero no es absolutamente así, ¿no? El paradigma es ese, pero hay vacunas que son polisacáridos y aún así a través del adyuvante se puede generar respuestas de memoria, si no, no sería una vacuna. Pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa con un antígeno T dependiente. Bueno, la respuesta va a demorar un poco más, en lugar de ser rápida va a ser un poco más lenta. Sí se va a caracterizar en este periodo por ser sobre todo IgM, pero si tenemos una segunda dosis del antígeno, que acá lo típico es que sea una proteína, ¿no? Si tenemos una segunda dosis, la respuesta va a ser muy rápida y muy potente, ¿ah? Y va a quedar un título de anticuerpos importantes en circulación que con el tiempo, años, va a bajar. La diferencia también importante es que acá va a haber cambio de clase. Si estamos viendo anticuerpos en sangre, lo que vamos a ver son sobre todo IgGs. Y va a haber lo que llamamos maduración de la afinidad, que es con respecto a los primeros anticuerpos que se producían, cambios en el sitio de unión al anticuerpo que le mejoraron la afinidad, y eso es algo que vamos a ver hoy.
Y bueno, y después lo que vamos a ver es que hay memoria. Y hay dos tipos de memoria. Uno, porque hay células que van a seguir secretando anticuerpos durante muchos años, y porque va a haber células que, aunque no estén generando anticuerpos, saben, se pueden activar mucho más fácilmente, aumentaron en número y van a producir otra vez el mismo tipo de anticuerpo y muy rápidamente. Bueno, un poco esa, como es la expresión de la memoria, ya la estamos viendo acá. Este rápido aumento que hay de células. Bueno, entonces, ahora que vimos las bases de lo que es la respuesta de anticuerpos T dependiente, vamos a ver que hay como dos categorías. Una que es más inmediata, que produce IgM, que se produce en una zona particular del ganglio, que es a medio camino entre la zona de T y D, y luego, y esa demora un poco más, va a aparecer la respuesta T dependiente posta a posta, digamos, la que es realmente buena y que requiere la formación del centro germinal. Es una estructura que vamos a ver que se forma en el ganglio donde se dan las condiciones para que haya el cambio de clase y la maduración de la afinidad. Así que la respuesta de anticuerpos se compone de los anticuerpos naturales, de los anticuerpos que se producen en forma T independiente y de dos formas de producción de anticuerpos T dependiente. Entrando más en detalle de cómo se da la respuesta T dependiente, acá tenemos representación de tres formas de organización del tejido linfoide secundario. Por un lado están los ganglios. Esto es el tejido linfoide secundario, cómo se organiza en el vaso. Y acá es cómo se organiza en la zona de mucosas. En cualquiera de los casos, lo que vamos a ver es que va a haber zonas en este celeste o azulcito, que son las zonas donde están las células B, y después va a haber este violetita acá, que es la zona donde va a haber linfocitos T. Linfocitos T, linfocitos B. Entonces, si este es un ganglio, y nos acordamos un poco de la clase pasada, en este ganglio que está recibiendo información del sitio de infección, vamos a tener componentes que están llegando del sitio de infección y entre esos van a llegar células dendríticas, antígeno, citoquina. Las células dendríticas que se activaron, que maduraron y se activaron quiere decir que expresan B7, van a estar activando linfocitos T. O sea que se van a estar produciendo linfocitos T. Mientras tanto, vamos a tener células B, en la zona de las células B, que se van a encontrar con el antígeno que vino del sitio de infección. Del sitio de infección van a llegar antígenos, citoquinas y células dendríticas. Acá se van a activar los linfocitos T y acá los B. Entonces, volviendo un poquito a la clase anterior, ¿se acuerdan que nosotros teníamos células dendríticas con capacidad coestimulatoria que a través del CD8 le enviaban señales acá? Luego empezaba a aparecer el ligando para CD40 y este diálogo reforzaba la capacidad coestimulatoria. Bueno, todos esos detalles que ya vimos dan lugar a la proliferación del linfocito virgen que reconoce un péptido, y estamos hablando del mismo un péptido que deriva del antígeno que ahora dentro de un ratito vamos a ver qué es lo que reconoce la célula B. Bueno, estas células T se van a activar con péptidos que derivan del antígeno que esta célula dendrítica lo pescó y lo procesó y lo muestra acá. Pero hay más antígeno que lo están agarrando las células B por otro lado. Lo que nos importa ahora es recordar que esto va a promover la proliferación de esta célula T virgen
que se puede diferenciar en distintos tipos de células efectoras. Algunas de esas células efectoras, como vimos, esto es todo lo que vimos la clase pasada, ¿no? Algunas de estas células efectoras van a ser capaces de migrar al sitio de infección y ahí combatir ya sea los virus y bacterias de tipo 1, los helmintos o las bacterias y hongos de tipo TH17. Esos son linfocitos T que se generan para ir a pelear a la zona de batalla, pero se generan también linfocitos T que nos van a ayudar a producir los anticuerpos. Esos linfocitos T van a tener un perfil que llamamos de pre-linfocitos T o linfocitos T foliculares, ¿no? Estos pre-linfocitos T foliculares son los que van a empezar a moverse luego de haberse activado por la célula dendrítica y proliferar y aumentar el número, van a empezar a moverse hacia la zona B, porque mientras que para acá los tironeaba este receptor de quemoquina, ahora van a expresar este otro que los tironea para acá. Es que acá empezaron a expresar este receptor y por eso se mueven hacia acá. Por las quemoquinas que secreta la zona B del ganglio. Bueno, este prelinfocito folicular va a empezar a activar a células B en la interfase y para eso la célula B tiene que haber pescado acá el antígeno y sufrir ciertas transformaciones, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá. Esta célula B pesca el antígeno a través de su receptor, lo endocita, y se acuerdan ustedes que venía el MHC con un péptido clip que ahí se intercambiaba acá en función de esta chaperona, y finalmente se producía el MHC de clase 2 con un péptido, y esto es lo importante, ¿no? Este péptido deriva de acá, y es el mismo péptido que la célula dendrítica le presentó a este linfocito T. Bueno, como resultado de esto, acá se produjo la primera señal que ya hemos mencionado, ¿no? Cuando hay entrecruzamiento del receptor BCR. Se produjo esa primera señal y esa primera señal empieza a generar cambios en la célula. Entre esos, les aumenta la expresión de moléculas coestimulatorias y esto que, así como la célula T arrancaba para acá, la célula B empieza a producir, a expresar el receptor para las quemoquinas que se producen en la zona T, ¿tá? Lo contrario a lo que pasaba con las células T que expresaban receptores para ir hacia la zona B. Como resultado de esto, ocurrieron esos cambios, pero además la presentación de antígenos en el MHC. O sea que ahora el TCR, si aparece del linfocito este que migró desde la zona T hacia la B, y el linfocito B que ahora va hacia la zona T, se encuentran ahí, esto sería el momento de encuentro. El TCR reconoce el complejo péptido MHC. También aparecen estos ligandos, CD28 y B7 ya los conocíamos. Acá aparecen unos nuevos que son el ICOS y el ICOS-L. Este es un ligando que va a expresar la célula B, y este lo expresa la célula T. La suma de estas interacciones, y esto se parece también a lo que veíamos cuando veíamos la activación de los linfocitos T, promueve la expresión del ligando de CD40, ¿tá? Que ya lo tenía activado el linfocito T porque lo acababa de activar una célula dendrítica. Pero esto refuerza la expresión del ligando de CD40, lo cual promueve la activación completa la activación de la célula B. Esta era la primera señal y ahora recibe una segunda señal.
y esta célula entonces va a empezar a proliferar en forma masiva. Por otro lado, el resultado de esta interacción también hay un estímulo para el linfocito T folicular para que aumente la secreción de interleuquina 21, que tiene un efecto autocrino y que también va a promover la formación del centro germinal. Entonces, lo que estuvimos viendo era, esto lo vimos en la clase pasada, perdón, la activación del linfocito T con un péptido que es el mismo que va a poder presentar que le presentó la dendritis. Se activó y va hacia acá. Mientras tanto, la célula B pescó el antígeno, lo presentó en su MHC y viene para acá. Y recién vimos cómo acá se encontraba, ¿verdad? Que es esto que está acá. Se encuentran, tienen ese diálogo y como resultado de esto, se empiezan a secretar anticuerpos. ¿tá? Acá se empiezan a secretar IgMs en este lugar, que eran las que veíamos acá. Esta primera respuesta T dependiente, esto verde, estas surgen de acá. Y aparecen más temprano que estas otras, que van a ser muy buenas, pero que demoran. Pero luego algunas de estas células que hay acá, algunas células B y linfocito folicular colaborador, van a migrar hacia la zona B y van a fundar un centro germinal. ¿tá? Esto lo estamos viendo acá, o sea, el linfocito primero era un pre-linfocito T folicular colaborador, y acá estamos viendo que es el que promueve la secreción de IgMs ahí en la interfase, ¿no? Estaríamos acá. Pero luego, parte de esas células que veíamos acá se van a formar un centro germinal, que sería esto que está dibujado acá, y ahí el linfocito T ya adquiere un perfil muy marcado del linfocito folicular colaborador y va a participar en todos los procesos que va a haber en el centro germinal. ¿tá? Se va a caracterizar por expresar este factor de transcripción. Y bueno, y estos marcadores, ¿no? que va a aumentar tanto la expresión de ICOS como de este. De este va a ser el que en el centro germinal nos va a promover la producción de células plasmáticas que secretan los anticuerpos de alta afinidad y cambio de clase y células B de memoria. Entonces, ahora vamos a concentrarnos en esto, en ver qué pasa en el centro germinal para que se produzcan estos productos. Bueno, y acá tenemos lo que sería este centro germinal. Acá lo vemos en una microfotografía de la vida real, digamos, donde tenemos una zona oscura y una zona clara, que indica que en la zona oscura, que sería esto de acá arriba, ahí es donde los linfocitos empiezan a proliferar en forma acelerada, con generaciones que tienen 6 a 8 horas como tiempo de replicación. Esos linfocitos en reproducción, que se llaman centroblastos, están haciendo el proceso de hipermutación somática. ¿Qué es el proceso de hipermutación somática? Es el proceso por el cual, a medida que se reproducen, a diferencia de lo que pasa normalmente con nuestras células, que el proceso trata de evitar cualquier posibilidad de error, en este caso, no en cualquier lugar del genoma, sino en la región del genoma que tiene que ver con el sitio de unión al antígeno, ahí se van a producir mutaciones al momento de replicar el DNA, cuando se están reproduciendo. De tal forma que empiezan a aparecer diferencias entre esta célula y esta célula y esta otra y esta otra. Son diferencias pequeñas, pero pueden ser significativas para determinar la fuerza con que se une al antígeno.
¿no? Entonces, ¿cómo puede la célula saber si el cambio que se le generó es bueno o es malo? ¿Tá? A esta célula de repente se le generó un cambio que le aumentó la afinidad por el antígeno. Eso es bueno, pero ¿cómo se entera? Esta otra hizo un cambio que es pésimo para unir el antígeno. Ahora ya no se va a unir más. Bueno, ¿cómo se entera? Esa selección posterior se produce acá, en la zona clara del centro germinal. Y ahí, como ven ustedes en el esquema, hay unas células especiales, que son estas, acá hay una fotografía de estas células, que son las células dendríticas foliculares. ¿No? Estas células dendríticas foliculares, estoy viendo que acá no aparece escrito el nombre como tal. A ver si lo dice acá. Acá debería estar el nombre para facilitarles a ustedes. Estas son células dendríticas foliculares. Ven que tienen nombre dendríticas y no tienen nada que ver con las células dendríticas que vinimos viendo hasta ahora en el curso. Esas tienen otro origen y otra ontogenia. Estas se producen a partir de otro precursor, no tienen ninguna relación. Se llaman dendríticas porque tienen también dendritas, pero son foliculares porque están en los folículos de los ganglios. Bueno, lo importante de estas células es que tienen estos nódulos donde se acumulan complejos inmunocomplejos. ¿Y qué importancia tiene eso? Bueno, los inmunocomplejos son, estas células tienen la capacidad de capturar los anticuerpos que hay en la vuelta y si estos están unidos, pueden estar unidos al antígeno, porque también va a haber antígenos por acá. ¿Tá? Entonces acá va a haber antígenos y va a haber anticuerpos que se están produciendo in situ en el ganglio. Por lo tanto, en el ganglio hay una representación de los antígenos vinculados a la infección y de los anticuerpos que se empezaron a producir. Al principio de la respuesta, esos anticuerpos van a ser de modesta afinidad. Los clones originales que lo producían de modesta afinidad. Pero decíamos que esta célula de repente hizo un cambio y ahora tiene un anticuerpo de mayor afinidad. Bueno, ¿cómo lo van a seleccionar? La razón por la cual se selecciona tiene que ver con la capacidad de que la célula esta que estamos considerando, o esta que tiene uno malo, esta lo tiene bueno, puedan cargar antígeno y presentarlo en el MHC. Si pueden hacer eso, pueden recibir ayuda de los linfocitos T foliculares que hay acá, y eso las va a rescatar de morir. Si no reciben esa ayuda, su mensaje, digamos, es de morir. En realidad, las células salen de acá con un programa de muerte y son rescatadas si son capaces de presentar el antígeno. El proceso es más complicado que eso porque algunas células que pasan la selección, o sea, que son capaces de encontrar suficiente cantidad de antígeno y mostrarlo a las células T foliculares, algunas de esas células vuelven a timo, ven cómo se muestra acá. Perdón, a timo, dije un disparate, vuelven a la zona oscura del ganglio, del centro germinal. Y en la zona oscura vuelven a proliferar. ¿tá? O sea, ya pasaron una primera selección, fueron bastante buenas, pero se las fuerza a ir de nuevo acá y a que se reproduzcan. Entonces, a partir de ese clon que había mejorado, se hacen nuevas mutaciones y eventualmente va a mejorar aún más. Entonces va a haber ciclos en que las células vuelven a la zona oscura, proliferan, son seleccionadas, vuelven, proliferan, son seleccionadas, hasta que finalmente algunas terminan saliendo, ya sea como células B de memoria o células plasmáticas. Acá, además, mientras está pasando esto, donde pusimos el foco en lo que es la maduración de afinidad, se está produciendo también
el cambio de clase de los anticuerpos y se está generando el perfil de que algunas de estas células se conviertan en células de memoria y otras en células que van a secretar anticuerpos. ¿Sí? O sea, como ven, es complicadito el centro germinal. Pero es la estructura esencial, yo diría, de lo que va a darnos lugar a tener anticuerpos de alta afinidad y de cambio de clase adecuado. Bueno, algún detalle respecto a la hipermutación somática. Está mediada por esta enzima, la citidina-amidasa, que lo que es capaz de hacer es convertir la citidina en uridina. Remueve este amino y nos da lugar a la uridina. Entonces, cuando se está reproduciendo, y eso ocurre cuando la hebra se abrió y se está reproduciendo, entonces ahí se va a producir un mismatch. Esto debería ser una citidina y es una uridina. Entonces no coinciden. Cuando esta hebra de abajo, que es la mutada, se replica, ahora va a dar lugar, va a consolidar la mutación. ¿Ah? Esa es la mutación directa, donde hay un cambio de C a U. Pero puede haber otras formas. Por ejemplo, hay una enzima que se llama la uracil DNA glicosidasa, que cuando encuentra mismatches, lo que hace es remover el nucleótido y genera sitios abásicos que son luego repuestos en el mecanismo de reparación por una base cualquiera, y así puede generarse cualquier otra mutación. Y después también hay otros mecanismos de reparación que pueden incluso modificar otras bases o incluir más bases. Bueno, el asunto es que la citidina-amidasa opera en ciertos puntos del DNA que son precisamente los que están en la zona variable, en el entorno tanto del enhancer como del promotor. En esta zona hace lío. Por supuesto que no queremos tener mutaciones en el promotor ni en el enhancer, pero bueno, abarca un poco esto porque el DNA tiene que estar expuesto. Pero dentro de las regiones variables, de los segmentos variables, hay muchas de estas secuencias de nucleótidos, donde W es A o T, R es A o G, esta es la citidina que se va a mutar, y es T o C. Si se da alguna de esas combinaciones, es un sitio como para que la citidina de amidasa actúe. Y la citidina de amidasa también, vamos a ver que actúa en el proceso de cambio de clase, porque de la misma forma que acá promueve mutaciones, en el otro caso promueve una reparación del DNA, que es lo que conduce a la eliminación de algunos exones de cadena pesada y el cambio de clase. Acá tenemos un video que capaz que ayuda un poco a entender este proceso de maduración de la afinidad que veíamos. Este sería en celeste un linfocito B que fagocitó una bacteria o endocitó una toxina. Y puede interactuar con un linfocito T y recibir señales. Esto sería lo que pasa ahí en la parte de la médula donde se encuentra la zona T con B. Y bueno, pero después esa célula migra y va a la región B, donde va a terminar formando un centro germinal, eso que comentábamos recién. Entonces, este linfocito B va a fundar el centro germinal y va a empezar en la zona oscura a multiplicarse. Y ahí va a actuar la citidina-amidasa, que sería eso que estamos viendo ahí, estas moléculas que pasan por ahí, que van a producir mutaciones. En realidad las mutaciones las producen donde está la hebra abierta, no como veíamos ahí en la hebra cerrada. Pero bueno, está. Entonces, cada uno de esos linfocitos va a tener ahora un nuevo BCR.
Y ese BCR va a tener que ser probado contra los componentes, los inmunocomplejos que tienen las células dendríticas foliculares. Lo que está acá en púrpura, es una célula dendrítica folicular. Este es el inmunocomplejo, ¿ah? Y si hay una célula B que no tiene la posibilidad de captar antígeno, va a morir, pero puede aparecer una célula B que sí tenga muy buena afinidad por el antígeno, y entonces puede arrancárselo a la célula dendrítica folicular, ¿tá? Esa es la clave, es la forma de conseguir antígeno, ¿no? Le tironea ahí, plap, plap, y se lo arranca. Una vez que lo arrancó, lo endocita y ahora puede presentarle péptidos a un linfocito T folicular que va a promover su proliferación. Bueno, ahora acá hay una representación gráfica de cómo es cómo se va enriqueciendo la afinidad. En una primera oleada se genera este grupo de células, acá es baja afinidad, acá es alta, hacia acá es alta. Y bueno, una vez que se generaron, vuelven a la zona oscura y vuelven a hacer mutaciones. Y como resultado de las mutaciones, va a haber algunos de mayor afinidad que van a sobrevivir. Bueno, ahí al medio, estábamos como por acá. Va a haber algunos que van a sobrevivir, luego hacen nuevas mutaciones, y así como ven, van quedando poblaciones. Esta era la población original, después hubo otras y otras, y así van a ir generando la población final de alta afinidad. Bueno, y la pregunta es, ¿para qué queremos tener tanta afinidad? Y el significado biológico de la afinidad es el lograr a bajas concentraciones de anticuerpos una muy buena formación de inmunocomplejo, por ejemplo, ¿tá? Esto que ven acá es un soldado muriendo de tétano, que era uno de los problemas más grandes que tenían antes de la aparición de los anticuerpos neutralizadores o de la inmunidad pasiva. El tétano mataba a la mayoría de los soldados más que la herida en sí. Y eso es porque la toxina tetánica es terriblemente tóxica. 15 nanogramos es suficiente para matar a una persona. Son 10 millones de veces más tóxica que el cianuro. Y bueno, si aparece una única molécula, si este fuera el antígeno, perdón, si este fuera nuestra toxina, queremos que todo, aunque haya poca cantidad de anticuerpos, sea capaz de impulsar el equilibrio hacia la formación del inmunocomplejo, ¿tá? Y bueno, hay otras razones para que se promueva la afinidad, como son, ya les explico lo que está pasando ahí abajo, como son esto que veíamos era lo de neutralizar los antígenos cuando hay poco de anticuerpo. ¿Para dónde estamos? Acá. Esto es lo que vimos recién. Pero también es importante que neutralizar la toxina cuando actúa a baja concentración, como esta, ¿no? A veces, aunque haya mucho anticuerpo, si es de mala afinidad, igual deja toxina libre y no queremos. O sea que también vale tanto por si hay poco anticuerpo como si es una toxina muy tóxica. Y lo otro es la formación de complejos estables. Y lo que teníamos acá en este esquemita es la forma de medir la afinidad. Esta es una de las formas de medir la afinidad de los anticuerpos, para lo cual hay un sensor donde está el anticuerpo inmovilizado y se pasa al antígeno, ¿no? Y hay alguna forma de detectar esta unión. A medida que empieza a pasar el antígeno, empieza a acumularse y la señal aumenta, 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 y luego empezamos a pasar buffer. Ya no pasamos más antígeno, solo buffer sin antígeno. Y ahí se va a empezar a disociar, ¿no? Y si el anticuerpo es de baja afinidad, vamos a ver comportamientos así, y si es de alta afinidad, va a permanecer mucho tiempo y se va a liberar. La CAO va a ser muy lenta. Así se miden, y esta es la razón por la cual nos interesa también la alta afinidad, porque como ven,
la estabilidad depende mucho de que sea la KO muy lenta. Acá también puede haber variantes, pero no son tan críticas como son en la forma en que se disocia el complejo. Bueno, después tenemos que ver lo del cambio de clase. El cambio de clase, tenemos acá el exón recombinado que da lugar al dominio variable de la cadena pesada. Al principio vamos a tener expresión de IgM, IgD en el linfocito virgen, y después pueden haber cambio de clase en esta dirección. Las distintas citoquinas van a producir van a inducir a las células B a producir distintos tipos de anticuerpos. Y hay combinaciones, como ven ahí. Este cuadro es para el ratón. Para el humano hay algunas similitudes. Ahora sí tendríamos una región humana acá. Y, no, perdón, sigue siendo de ratón, porque tenemos 2B, 2A. Acá tenemos lo que sería el locus de inmunoglobulina del ratón, la parte recombinada, y este es el transcripto primario, ¿tá? El transcripto primario del mensajero que nos permite producir ya sea mu o delta, IgM o IgD. En la región previa a los exones que siguen de la cadena pesada en el genoma, hay regiones de switch que se llaman, son estas que están S-gamma 3, S-gamma 1. Gamma 3 es IgG3, gamma 1 es IgG1, y así sucesivamente. Epsilon es IgE y la alfa es la IgA. ¿tá? Entonces, están estas regiones del switch. Cuando se está dando el cambio de clase en el centro germinal, en realidad lo que está pasando es que bajo el influjo de la activación de la interacción con CD40 y algunas de las citoquinas, empiezan a generarse cambios de citidina, uridina por la citidina de amidasa en algunas regiones, no en cualquiera, siempre en esta, pero dependiendo de las citoquinas, va a haber factores que van a asociarse con esta región, con esta o con esta otra. ¿tá? Y cuando se dan esos cambios, ahí es donde lo que yo les decía, que el mecanismo de reparación del DNA va a cortar esta región, este bucle se va, y entonces nos va a quedar el exón asociado, por ejemplo, a la gamma 3, y eso va a producir IgG3. ¿tá? Eso es porque acá hubo un influjo del interferón gamma, que provocó ciertos cambios en la célula para que el corte fuera acá. Otras citoquinas, como la IL-4, va a promover el corte acá y acá, y se va a producir IgE, o si no, IgA, si hay que... Así se da el cambio de clase. Acá tienen un video que explica el cambio de clase, y este video está en la página web, no lo vamos a ver ahora, es bastante largo. De lo último que vamos a mencionar es el centro germinal, como les decía, también es condiciona la célula para que adquiera un perfil de célula plasmática o célula de memoria. Las células plasmáticas van ahora a secretar el anticuerpo, lo van a producir en enormes cantidades. Si reciben un estímulo adecuado, van a convertirse en células plasmáticas de larga vida, y eso ocurre en la médula ósea. Esta célula plasmática sería esta que está llegando por la sangre a la médula ósea, y ahí se va a encontrar con sitios que están ocupados, pero si hay suficiente cantidad de estas, va a desplazar a otras células plasmáticas. Antes estábamos produciendo este anticuerpo, y ahora esta célula la desplaza a esta otra y pasamos a producir esto. ¿tá? Por eso esa competencia hace que algunos anticuerpos que veníamos produciendo empiecen a bajar cuando empezamos a producir otros. ¿tá? Es una forma de regular también la producción de anticuerpos. Y bueno, esta célula va ahora a producir esta cantidad, y esta célula se muere. ¿tá? Por otro lado, aunque esta se haya muerto, en su momento, cuando se generó esta célula, se generaron también células de memoria, como se están generando acá.
¿tá? Estas células de memoria son células de larga vida que se pueden activar muy fácil porque tienen bajo requerimiento de activación y son de muy larga vida. Acá miren el ejemplo este de las Islas Faroe, ¿no? Las Islas Faroe tuvieron un brote de sarampión en 1871. Esa es una época en que la isla estaba aislada, no como ahora que hay mucho movimiento aéreo. El brote cerró, infectó a toda la isla, pero al final se terminó cuando todo el mundo se inmunizó. Luego pasaron años y fue naciendo nueva gente que no había estado expuesta al sarampión. En el 1936 apareció un nuevo brote de sarampión y ahí se enfermaron muchas personas, hubo una epidemia muy grande, menos las personas que eran ancianos que habían estado en el brote del 71. ¿tá? O sea que luego de 65 años seguían teniendo células capaces de producir anticuerpos. Y bueno, las células al principio, vamos a ver como veíamos con los linfocitos T, que aumentan mucho. Hay plasmablastos que secretan inmunoglobulinas de anticuerpos de baja afinidad y luego nos quedamos con algunas células de memoria que producen anticuerpos de alta afinidad. Pero lo importante de esto que veíamos acá es que a ustedes les quede claro que a medida que pasan los años respecto a la infección original, nosotros, si examinamos la sangre de la persona al cabo de 3 años de que se vacunó, ¿va a tener anticuerpos o no? ¿O solo va a tener células que los pueden producir? La respuesta es que sí que va a tener anticuerpos. Si tiene anticuerpos es porque todavía tiene células de esta que los están produciendo. ¿tá? Pero además, si volvemos a tener un encuentro con el agente infeccioso o una nueva vacunación, también se van a activar estas células B de memoria. ¿tá? Y eso va a demorar unos días más. Si estamos hablando de una infección viral, está bárbaro que ya tengamos anticuerpos, porque los anticuerpos pueden neutralizar el virus y impedir que nos infecte. Bueno, me voy a apurar un poquito porque nos pasamos de hora. Finalmente nos queda hablar del concepto apteno-carrier. El concepto apteno-carrier tiene que ver con que los epítopes que estimulan a las células B y T no son lo más probable es que sean distintos. ¿tá? Eventualmente podrían ser el mismo, pero lo más probable es que sean distintos. O sea, si esta es una proteína, esto va a ser reconocido por un linfocito B y este péptido de repente que está dentro de la proteína por el linfocito T. ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la cosa? La célula B, que sería esta que está acá, pesca esta proteína a través de su epítope B. Eso le permite ingresar la proteína y se generan péptidos. El péptido que nos importa ahora es el T, que es distinto a este. Y ese péptido va a ser expresado en el MHC y eso puede estimular los linfocitos T colaboradores que a su vez van a activar a esta célula. ¿no? Eso es lo que estuvimos viendo. Bueno, ¿qué pasa en otros casos? Por ejemplo, si tenemos una molécula pequeña como esta que está acá, nosotros podemos tener un clon de linfocitos B que la reconozca. Eso ocurre porque los BCR son tan diversos que algunos van a reconocer esta molécula. Sin embargo, cuando esta molécula es endocitada y promueve la endocitosis, que habría que verlo, no van a haber péptidos adicionales, solamente los del anticuerpo, y contra eso somos tolerantes. Por lo tanto, este linfocito B no va a conseguir ningún linfocito que lo estimule. ¿tá? No hay presentación de péptidos propios. ¿Cómo se puede engañar el sistema? Conjugando esta proteína, que llamamos apteno. En inmunología llamamos apteno a las moléculas pequeñas que modificamos para poder conjugarlas. Noten que hubo que modificarla, ya no es el nitrobenceno, es un nitrobenceno que se le agregó un grupo acá funcional. ¿no? Pero esto se conjuga a cualquier parte de la proteína, no importa a dónde está,
Y ahora, este clon es el mismo clon que el de arriba, pero ahora, si une a este, perdón, si une a este componente, si une a esta molécula por acá, va a ingresar una proteína y ahora van a aparecer péptidos para activar. Eso es lo que llamamos el concepto de adenocarrier, que se usa en las vacunas de polisacárido, como vamos a ver ahora. También se ha usado para hacer anticuerpos, generar anticuerpos contra estas dos moléculas. Esto es la cocaína y esto es el THC. Y eso han sido intentos que no han funcionado muy bien, la verdad, de generar vacunas para vacunar contra estas moléculas, de tal forma que si una persona quiere dejar de consumir, se vacuna y después por más que consuma se le bloquearía la molécula y no actuaría. El problema son las cantidades acá, pero no vamos a entrar en detalle. Y lo último es eso que les decía, que se pueden conjugar polisacáridos a una proteína y de esa forma hacemos que se generen péptidos y eso permite que haya interacción con células T y por lo tanto formación del centro germinal y anticuerpos de alta calidad contra polisacáridos que si no, no se formarían. Si ponemos un polisacárido solo no hay una buena respuesta. Y acá tenemos un cuadrito final que resume un poco el hecho de que, lo comentábamos muy rápido, hay dos tipos de células que pueden dar respuesta T independiente, que son muy importantes para el comienzo de la respuesta porque es rápida y para algunas bacterias encapsuladas, pero que el grueso de la respuesta que da memoria y que da anticuerpos de alta afinidad es vinculada a los linfocitos B2 o foliculares, ¿tá? Y que requieren la participación, la colaboración con células T, con estas células T especiales que son colaboradoras foliculares. Y después, una cosa muy importante que tienen que tener claro ustedes es la naturaleza del centro germinal, cómo a partir del centro germinal se van a generar los cambios de clase y maduración de afinidad y cómo van a salir células B de memoria, ya sea células B que saben cómo hacer anticuerpos y células B que pueden producir anticuerpos. ¿Ah? Bueno, y eso es todo por hoy. Yo abro a la posibilidad de que haya preguntas, pero muchas veces ya no somos muchos a esta altura. Así que, si no tienen preguntas, dejamos por acá y nos vemos en la próxima clase.